Pues me parece un acontecimiento importante, sobre todo porque intenta transmitir al conjunto, no del mundo económico, sino de la sociedad, la importancia de introducir la innovación en todas las actividades de nuestra sociedad. Porque de hecho el impulso de la innovación se produce de una forma muy efectiva cuando esta forma parte de un contexto social innovador. Es decir, es más importante tener una sociedad innovadora que 2 premios Nobel, ¿no? Y este tipo de eventos de tan territorio, que abarcan una provincia que abarca la provincia de Alicante, pues intenta transmitir ese mensaje al conjunto de los ciudadanos. La situación de la innovación depende de varios factores, ¿no? Si solo lo midiéramos en el gasto de I+D o solo lo midiéramos en patentes, igual nos deberíamos de poner un poco tristes, porque España en general no se encuentra dentro de, o no ocupa la posición que debería de ocupar dentro de lo que se llaman las economías de la innovación. Pero si lo medimos en otros parámetros, como por ejemplo la capacidad de nuestros ciudadanos para buscar y encontrar oportunidades en el mercado, dar soluciones en forma de productos o servicios que resuelven problemas, ahí somos muy optimistas, porque de hecho nuestra economía, ahí están las cifras, sigue siendo una economía exportadora, por lo cual significa que es capaz de generar nuevos valores en el mercado. Este tema es un poco, digamos, difícil de contestar. Voy a decir por qué. Porque depende del apoyo. Hay 3 grandes fuentes de apoyo, ¿no? Una parte es la financiera. Ahí estamos muy mal. Es decir, porque el sistema bancario comercial se mete en un segmento de muchísimo riesgo y no apuesta entonces por tal segmento. En la parte institucional tenemos elementos de financiación, pero aún nos faltan muchos en lo que es la fase semilla. Y después hay otro aspecto importante, como es otro fallo, en el sentido de que hay mucha oferta que aporta a un emprendedor conocimiento y muchas veces el emprendedor no sabe valorarla como se merece. Y yo creo que esa parte es incluso al inicio más importante que la económica, ¿eh? En medidas de apoyo para fortalecer ese conocimiento estamos muy bien. Nuestra provincia, nuestra región tiene un desarrollo bastante importante y yo tal vez diría que el déficit está en la parte de financiación. Aunque también creo que se debería hacer un mayor esfuerzo en todos los medios de comunicación para transmitir esa conciencia colectiva de la necesidad de tener emprendedores innovadores como motor de la economía. Pues yo le daría un consejo muy sencillo. Aunque la gente piensa que para emprender hace falta, cuando alguien tiene una idea, dinero, le diría que está equivocado. Es decir, o tienes dinero o tienes tiempo. Y mucha gente no es consciente del valor de tener tiempo para desarrollar una iniciativa empresarial. De hecho, todos los sistemas modernos de métodos que siguen los emprendedores para poner en marcha un negocio innovador, que son los métodos de Lean Startup, insisten precisamente en eso, en que intenta lanzar tu producto al mercado al menor coste posible. Porque lo más importante al principio es tener tiempo para descubrir problemas de clientes y saber diseñar buenas soluciones.